hubo un hombre que decidió huir de su destino, un hombre que pensó que podía esconderse del Creador del cielo y de la tierra. Su nombre era Jonás, y su desobediencia desató la furia de los mares. Esta no es solo una historia antigua, es un espejo que revela cómo nuestras decisiones pueden cambiar el curso de nuestra vida, y cómo la misericordia de Dios puede transformar nuestra rebeldía en propósito eterno. Escucha con atención, porque esta historia podría ser tu historia. Imagina el sonido de las olas golpeando con fuerza, un cielo gris que amenaza tormenta y un barco de madera que cruje bajo el peso del viento. Jonás está en ese barco, pero él no es un simple pasajero. Es un hombre en fuga, no de una ciudad ni de un ejército, sino de Dios mismo. ¿Te imaginas intentar huir del Creador del universo? El libro de Jonás, aunque breve, es una joya literaria y espiritual. En solo 4 capítulos nos muestra la justicia de Dios, su gracia incomparable y la forma en que nuestros actos pueden bendecir o destruir vidas enteras. Hoy vamos a recorrer esta historia como si fuera una película épica, porque lo es. Primer acto, la llamada y la huida. En una pequeña nación llamada Israel vivía un profeta, Jonás, hijo de Amitai. Como todo profeta, su deber era claro, llevar el mensaje de Dios al pueblo. Pero este mensaje no era para Israel, era para Nínive, la capital del imperio asirio, una ciudad conocida por su crueldad. Dios le dijo: «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí». Jonás escuchó y decidió hacer exactamente lo contrario. En lugar de ir a Nínive, Jonás bajó al puerto de Jope. Encontró un barco rumbo a Tarsis, un lugar lejano, literalmente en el extremo opuesto del mapa. ¿Por qué huir? Porque Jonás sabía que Dios es misericordioso. Temía que los ninivitas, conocidos por su violencia, se arrepintieran y recibieran perdón. Su odio hacia ellos era más grande que su obediencia. Ese fue el inicio del desastre. Segundo acto, la tormenta que revela el corazón. En medio del mar, Dios envió una gran tormenta. Las olas eran tan altas que los marineros experimentados temblaban. Todos clamaban a sus dioses mientras lanzaban carga por la borda para aligerar la nave. ¿Y dónde estaba Jonás? Durmiendo. El capitán lo despertó gritando: «¡Levántate! Clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros». Entonces, los marineros echaron suertes para descubrir quién era el culpable de esa desgracia. La suerte cayó sobre Jonás. Él confesó: «Yo soy hebreo, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». El silencio en ese barco fue sepulcral. Jonás no solo huía de Dios, había puesto en peligro la vida de inocentes. Su solución fue extrema: «Láncenme al mar, y el mar se calmará». Al principio los marineros se resistieron. Remaron con todas sus fuerzas, pero el mar se volvió más violento. Finalmente, oraron a Dios pidiendo perdón y lanzaron a Jonás al océano embravecido, y el mar se calmó al instante. Los marineros, impactados, ofrecieron sacrificios y juraron seguir al Dios de Jonás. Dios estaba usando incluso la rebeldía del profeta para revelar su gloria. Tercer acto, el gran pez y la oración de las profundidades. Cuando Jonás cayó al mar, las olas lo cubrieron, las corrientes lo arrastraron. Su vida parecía acabar, pero Dios tenía otro plan. Un gran pez, no se nos dice ballena exactamente, lo tragó vivo. Imagina estar 3 días y 3 noches en completa oscuridad, con el sonido del agua, el movimiento del animal, el olor, el miedo. Allí, desde el vientre del pez, Jonás oró: «Desde mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz». Jonás reconoció que había intentado huir de Dios, pero incluso allí, en las profundidades del océano, Dios lo escuchó. Ese pez no era castigo, era gracia. Era una segunda oportunidad. Después de 3 días, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. El profeta, cubierto de algas y arena, se levantó sabiendo que no podía escapar de su misión. Cuarto acto, la advertencia a Nínive.
Jonás entró en Nínive, una ciudad enorme y llena de pecado. Caminó un día entero proclamando: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». Lo sorprendente es que la gente escuchó. Desde el más humilde campesino hasta el rey, todos se vistieron de cilicio y ayunaron. Incluso los animales fueron cubiertos de telas ásperas como señal de arrepentimiento. El rey proclamó: «Clamen a Dios con fuerza, vuélvase cada uno de su mal camino. Quizá Dios se arrepienta y detenga su ira». Y Dios vio su arrepentimiento. Perdonó a Nínive. Esto, en vez de alegrar a Jonás, lo enfureció. Quinto acto. El enojo del profeta Jonás salió de la ciudad y se sentó a esperar que cayera fuego del cielo. Cuando vio que nada pasaba, se llenó de ira. Dijo a Dios: «Sabía que eres un Dios clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso huí. Quítame la vida». Dios, paciente, hizo crecer una planta que le dio sombra. Jonás se alegró. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que destruyó la planta. Luego un viento caliente sopló, y Jonás volvió a quejarse. Entonces Dios le enseñó una lección. «Te molesta tanto que se seque esta planta, que no cuidaste ni sembraste. Y no quieres que yo tenga compasión de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su derecha de su izquierda, y muchos animales». La historia termina con una pregunta abierta. Dios deja claro que su misericordia es más grande que nuestro rencor. Esta no es solo una historia antigua, es un espejo de nuestra vida. ¿Cuántas veces huimos de lo que Dios nos pide? ¿Cuántas veces juzgamos a otros, pensando que no merecen perdón? Jonás desató la ira de Dios no porque Dios fuera cruel, sino porque su rebeldía puso en riesgo vidas. Pero aún en medio de su desobediencia, Dios mostró gracia. Primero a los marineros, luego a Jonás y finalmente a toda una ciudad. Este libro es un recordatorio poderoso. Nadie está demasiado lejos de la misericordia de Dios. Si esta historia te habló, si alguna vez sentiste que huías de tu propósito, es hora de volver. No importa qué tan lejos hayas llegado, Dios siempre tiene un plan para redimirte. Comparte este video con alguien que necesita esperanza. Suscríbete, porque aquí encontrarás más historias que despiertan tu fe y tu visión de vida. Déjame en los comentarios qué parte de la historia de Jonás más te impactó. Y recuerda, el mismo Dios que calmó la tormenta también puede calmar tu corazón.